Los focos iluminaban el estudio con una claridad casi cegadora, proyectando sus halos sobre los rostros con una intensidad tan fuerte que parecía un interrogatorio o el preludio de un estreno en la alfombra roja. Los técnicos se afanaban entre bastidores para gestionar cada detalle, desde el sonido hasta las cámaras, pasando por el delicado equilibrio de la luz. Cada rincón del plató parecía calculado para transmitir una atmósfera de seriedad, casi solemne, como si se estuviera al borde de un momento crucial. En las gradas, donde se acomodaba el público, la emoción crecía de manera creciente. Algunos murmuraban, otros discutían en voz baja, mientras que unos cuantos, más audaces, intercambiaban sus pronósticos sobre el tenor del debate venidero. Sin embargo, muchos ya alzaban sus smartphones, listos para inmortalizar cada instante, cada palabra. Se había vuelto una costumbre. Sea cual fuera el evento, había que capturarlo todo en directo, aunque ello impidiera observar realmente lo que sucedía ante sus ojos. Y esa noche, no se trataba de un evento anodino. Se esperaba a Sylvester Stallone, una de las principales iconos de Hollywood, estrella de películas de acción legendarias, encarnación desde hace décadas de cierta imagen de la virilidad y el coraje. Empero, el programa que lo acogería esa noche tenía la reputación de tenderle todo tipo de trampas a sus invitados, sobre todo cuando estos gozaban de una fama inmensa y de una imagen pública bien consolidada. El programa se titulaba sobriamente Debate y Verdad. Pero desde que Eisen Calvel tomó las riendas, en bastidores se le había rebautizado como Debate y Polémica, porque Eisen Calvel era ese presentador televisivo de sonrisa casi demasiado perfecta y mirada aguda. Le encantaba provocar, poner a prueba, llevar a sus interlocutores al límite, y a muchos espectadores les encantaba verlo desmontar en directo a las personalidades. Antes de Stallone, se había enfrentado a políticos, activistas comprometidos, figuras influyentes de diversos ámbitos, siempre con el mismo modus operandi: una sonrisa melosa, una pregunta aparentemente inocua al inicio, luego un cambio de tono, una observación incisiva, un tema delicado. Con frecuencia se jactaba de lograr hacer temblar a cualquiera que se sentara frente a él. Pero esa noche había una paradoja inesperada. Sylvester Stallone parecía totalmente impermeable a esa tensión, mientras que la mayoría de los invitados, incluso los más curtidos, podrían haber sentido un nudo en el estómago al ver aparecer la silueta de Eisen Calvel. Stallone se instaló tranquilamente en su silla, como un fiero que se estira en una pradera soleada. Con la cabeza en alto y los hombros relajados, se posicionó de manera que dominaba el espacio, primero en silencio, observando a Eisen con una mirada tranquila, casi divertida. Hay que decir que, después de carreras enteras interpretando a boxeadores, soldados o tipos duros, tras haber enfrentado 1000 cámaras y recorrido incontables alfombras rojas, Stallone no era de los que se dejaban intimidar por la retórica de un presentador, incluso el más astuto. El público, por su parte, estaba dividido en dos bandos: aquellos que eran fans de Stallone, admirando al hombre por sus papeles emblemáticos, Rocky, Rambo y muchos otros, y aquellos que ya estaban conquistados por la pugna de Eisen, esperando que este último lograra hacer tropezar a la estrella. Porque, a sus ojos, Stallone no era más que un símbolo inamovible, un hombre de otra época, que glorifica la acción bruta, la musculatura prominente y el siempre más fuerte. En ese clima de confrontaciones ideológicas, la tensión era palpable. Unos alzaban sus teléfonos, listos para grabar el momento en que Eisen acorralara a Stallone en sus contradicciones. Otros esperaban ver a Stallone clavar a su interlocutor con un argumento imbatible. Fue en esa atmósfera que comenzaron los primeros segundos del programa, introducidos por un genérico estruendoso, acompañado de música dramática. Se veía a Eisen Calvel en ligera contrapicado, con un traje impecable y una sonrisa afilada, mientras una voz en off retumbaba: «Señoras y señores,
Bienvenidos a Debate y Verdad. Hoy un invitado de marca, un hombre que marcó la historia del cine, Sylvester Stallone. Con esas palabras, estallaron los aplausos. Algunos espectadores se pusieron de pie, no por mera cortesía, sino por un entusiasmo genuino. La cámara recorrió entonces la sala, mostrando brevemente los rostros de la audiencia, captando sonrisas, susurros y, a veces, miradas desafiantes. Luego, el objetivo volvió a Stallone, sentado tranquilamente, con aspecto concentrado, pero nada tenso. «Señor Stallone», comenzó Eisen Calvel con voz pausada, «siempre ha sido un símbolo de virilidad, de hombre fuerte. ¿No cree que ese concepto ha quedado obsoleto hoy en día?» El tono estaba marcado. No se andaba con rodeos. La primera pregunta ya pretendía sacudir a la ícono Stallone en el tema de la masculinidad. Apenas iniciada la entrevista, Eisen buscaba la fisura. Era su método habitual. Comenzar con una afirmación tajante, insinuando que la imagen que proyectaba el actor estaba pasada de moda e incluso era perjudicial. Tal vez Eisen esperaba así obtener un lapsus, un breve momento de vacilación o una declaración torpe. Por parte de Stallone, no hubo signo alguno de sobresalto. Simplemente arqueó las cejas, como un profesor interpelado por una pregunta algo ingenua. «Entonces, si le sigo, ¿ser fuerte se ha convertido en un problema? ¿Es eso?», preguntó, con voz grave y segura. Eisen, consciente de su osadía, mantuvo su sonrisa, decidido a continuar en la misma línea. «Digamos simplemente que la época en la que un hombre tenía que resolver todos sus problemas a puñetazos ha quedado atrás, ¿no?». Detrás de esa réplica se escondía una idea extendida. Existiría una forma de masculinidad más evolucionada, más suave, más adaptada al mundo moderno, y el cine de acción, a la antigua, transmitía un modelo arcaico. Algunos del público aplaudieron discretamente, como para mostrar su apoyo a esa postura. Otros permanecieron en silencio, atentos. Sabían que Stallone respondería, y que su respuesta probablemente estaría a la altura de su reputación. No tardó en hacerlo. Tras un breve silencio, ese tipo de silencio denso y lleno de suspenso, Stallone se rascó la barbilla y luego soltó una carcajada franca y sonora. No era una risa incómoda ni burlona, sino una que reflejaba más que nada su autoconfianza. «¿En serio?», replicó una vez calmado su hilaridad. «¿Realmente piensas que ser fuerte es un problema?». Eisen reajustó su corbata, intentando mantener la compostura. Quizás esperaba una defensa más estándar, más políticamente correcta. «Creo que puede volverse nocivo si se utiliza para sofocar la vulnerabilidad», insistió. Stallone asintió lentamente, como si aceptara considerar el argumento, y luego se recostó en su silla, apoyando los brazos en el respaldo con una sorprendente soltura. «Permíteme hacerte una pregunta», lanzó con calma. «Si esta noche alguien irrumpiera en tu casa para robarte, ¿qué preferirías? ¿A una persona capaz de defenderse y proteger a tu familia? ¿O a alguien que quisiera hablar de sus emociones con el ladrón?». Con esas palabras, el público reaccionó como un solo hombre, primero con leves exclamaciones y luego con aplausos más rotundos. Stallone acababa de señalar un punto sensible. La fuerza, en la realidad, no es solo una cuestión de demostración machista, sino que tiene una utilidad concreta, la de proteger y mantenerse firme ante la adversidad. Eisen abrió la boca, buscando retomar la palabra, pero Stallone continuó. «La fuerza no es andar destrozando paredes o alzar la voz más que los demás. Es mantenerse en pie cuando la vida intenta ponerte de rodillas. Es proteger a quienes amas. Es demostrar disciplina, respeto y trabajo arduo». Se detuvo unos instantes, recorriendo la sala con la mirada. «Si crees que el mundo puede prescindir de esas cualidades, entonces me pregunto en qué mundo vives». Nuevos aplausos, incluso más sonoros. Entre el público,
Un pequeño grupo incluso comenzó a corear el nombre de Stallone como para animarlo. Eason, por su parte, esbozó una sonrisa forzada, quizá consciente de que la balanza ya se inclinaba a favor del actor, pero el presentador aún no había dicho su última palabra. Recuperando el aliento, se enderezó en su silla, adoptando esa postura de cazador que esconde un truco bajo la manga. Muy bien, continuó con tono más sereno. Pero hay que ser honestos. ¿No es cierto que Hollywood, y en particular tus películas, han glorificado la violencia como la única solución a los problemas? Se percibió una ligera tensión en el ambiente. Eason abordaba aquí un tema recurrente en la crítica a las películas de Stallone. Generaciones de niños y luego de adolescentes habían visto en Rambo y Rocky ejemplos de determinación o de violencia. Stallone, lejos de ofenderse, respondió al instante: Hollywood glorifica muchas cosas, la ambición, el dinero, la fama. ¿Tú crees que eso es mejor? Hizo una pausa, frunció el ceño. Y además, ¿alguna vez has visto una película en la que el héroe salve el planeta rellenando papeles administrativos? El público estalló en carcajadas. Incluso algunos miembros del equipo técnico, que se veía en segundo plano, tuvieron dificultad para contener una sonrisa. Se podía casi sentir a Eason endurecerse. Echó un breve vistazo a sus notas, como si ya buscara la contraofensiva. Las cámaras, por su parte, no dejaban escapar ningún detalle de ese momento de exaltación oratoria, haciendo zoom sobre los rostros para captar cada microexpresión. Puesto que hablas de tu carrera, continuó Eason adoptando un aire falsamente relajado, volvamos a esos personajes que has interpretado. Rocky, Rambo, Cobra y tantos otros. Hombres que resuelven sus problemas con los puños o con armas, rara vez con la palabra. ¿No crees que, como figura pública, tienes una responsabilidad? La de promover un modelo de héroe más progresista, digamos. La palabra progresista se pronunció con un acento marcado, como si fuera una clave. Sabía que ese término resonaba en el debate moderno sobre la masculinidad, sobre la representación, sobre la inclusión. El público reaccionó de inmediato, primero con un murmullo y luego conteniendo la respiración. Era en ese momento en el que, habitualmente, los invitados empezaban a trabarse, obligados a justificar su obra, a presentar disculpas o a defender sus posturas artísticas. Pero Stallone, en lugar de defenderse, sonrió de reojo, luego se enderezó ligeramente, haciendo rodar sus hombros al estilo de un boxeador calentándose antes de un nuevo asalto. Antes que nada, soltó: yo hago películas, no es la vida real. Se inclinó, apoyando sus antebrazos sobre las rodillas. La gente lo sabe, tú también lo sabes. Nunca he enfrentado a un campeón mundial de boxeo en la vida real, ni he librado la guerra solo contra un ejército entero. Y sin embargo, esas historias han conmovido a un amplio público. ¿Por qué? Porque detrás de la ficción hay una temática universal: la determinación, la resiliencia, la voluntad de vencer la adversidad. Un escalofrío recorrió al público. Ciertamente, el cine no podía explicarlo todo, pero Stallone demostraba aquí que era consciente de la brecha entre la pantalla y la realidad, y que no pretendía cubrirla haciendo apología de la violencia gratuita. Eason, no obstante, insistió: muy bien, pero el cine moldea la cultura. Los niños crecen viendo a Rambo y Rocky. ¿Por qué no mostrarles héroes que resuelvan sus problemas de otra manera que no sea con la violencia? Stallone no perdió la calma. ¿Has visto Rocky? Toda la historia es la de un hombre que cae y se levanta. Es, sobre todo, una lucha contra uno mismo, contra la fatalidad, contra la facilidad de rendirse. ¿Y Rambo? Ese tipo solo quería una cosa: que lo dejaran en paz. Si no lo hubieran perseguido y humillado, no habría habido enfrentamiento. Una ola de aplausos sacudió la sala. Incluso aquellos que poco habían apreciado las películas de Stallone parecían sensibles a ese argumento. La violencia no se glorificaba por sí misma, sino que se presentaba como el último recurso.
Eisen apretó la mandíbula, comprendiendo que el diálogo tomaba un giro que no había previsto. Entonces adoptó otra estrategia, cambiando de registro para plantear la cuestión en un plano más personal, más contemporáneo. De acuerdo, hablemos ahora de América, de nuestro mundo actual, retomó con voz más grave. Vivimos en una época en la que el concepto de fuerza, de masculinidad, está siendo cuestionado. Algunos consideran que tu modelo de virilidad, a la antigua, hace más daño que bien, que fomenta la división en lugar de unir. Stallone, lejos de sentirse acorralado, tamborileó suavemente con los dedos sobre el reposabrazos de su sillón y respondió pausadamente. ¿Alguna vez te has encontrado con un bombero, Eisen? ¿Un policía? ¿Un soldado? ¿O incluso con una madre soltera que trabaja en 2 empleos para alimentar a sus hijos? ¿Crees que su problema es ser fuertes? Se instaló un silencio. Incluso la producción, que habitualmente lanzaba secuencias musicales al menor descuido, parecía contener la respiración. Su fuerza es justamente lo que mantiene el mundo en pie, continuó Stallone. El problema no es la fuerza en sí, sino la manera en que hoy intentamos pintarla de negro, como si fuera sistemáticamente peligrosa. Ser débil no es una virtud. La verdadera fuerza incluye el dominio de uno mismo, la voluntad, y es eso lo que protege a los demás. Un silbido de admiración recorrió la sala, y algunos espectadores aplaudieron una y otra vez. Se notaba que la energía había cambiado de bando. Eisen intentó replicar, pero Stallone levantó la mano, calmado y firme. ¿Quieres saber cuál es el verdadero problema? Es cuando se demoniza la fuerza, mientras vivimos en un mundo construido y defendido por personas fuertes. En ese instante, un pesado silencio se abatió sobre el estudio. Se sentía que Stallone había pronunciado una frase que resonaría mucho después del programa. Como si en pocas palabras condensara la razón por la que tantas personas se sentían marginadas del discurso dominante sobre la masculinidad. Eisen, por su parte, estaba dividido entre el deseo de retomar el debate y la conciencia de que quizá acababa de ver cómo le quitaban protagonismo en público. «Mírate a ti mismo», continuó Stallone, recorriendo la sala con la mirada. «Mira a Eisen, sus elegantes apuntes, su buen traje. Quiere decirme que la fuerza está pasada. Pero si llegara un cataclismo, si se produjera un momento en que todo ese sistema colapsara, estaría contento de encontrar gente lo suficientemente fuerte para ayudarlo». Con esas palabras, Eisen tragó saliva. Era la primera vez que se le veía tan desestabilizado. Se movió en su asiento, intentó esbozar una sonrisa. «Entiendo, pero seamos honestos. Hay una diferencia entre ser fuerte y negarse a evolucionar. Muchos piensan que tu visión es retrógrada, que frena el progreso. ¿No crees que es hora de avanzar?» Stallone inclinó la cabeza como para reflexionar y finalmente respondió con tono casi meditativo. ¿Alguna vez has visto cómo se derrumba un edificio? Unas cuantas cargas explosivas, un botón y ¡boom! Todo se desploma en segundos. Es espectacular. Hizo una pausa, dejando que cada uno visualizara la escena. ¿Pero alguna vez has visto cómo se construye un edificio? Eso toma años, ladrillo a ladrillo, viga a viga, con obreros que arriesgan su vida en los sitios de construcción. Eisen escuchaba concentrado, pero ya se distinguía en su mirada una especie de resignación. El público, por su parte, seguía cautivado. La gente que hace volar todo por los aires no se pregunta quién trabajó para erigir esos muros. Solo quieren un gran espectáculo. Y tú me hablas de progreso, como si bastara con demoler todo para avanzar. Pero a veces, lo antiguo merece ser preservado. Un murmullo de satisfacción recorrió la audiencia, como si Stallone hubiera marcado un punto decisivo en un combate de boxeo. Eisen pareció quedarse sin palabras. Usualmente, era él quien llevaba la batuta, quien empujaba a sus invitados al límite, pero la dinámica se invertía. «Muy bien», soltó tras un instante de silencio. «Es una opinión interesante.
esbozó una sonrisa forzada, como intentando retomar el control. Pero hay que ser realistas. Ya no vivimos en la época de Rocky. La gente es más sensible, más consciente de los problemas, se cuestiona más los roles de género, las problemáticas sistémicas. Stallone lo interrumpió enseguida. Reflexionar de manera crítica o criticar todo el tiempo. El público estalló en risas. Varias personas aplaudieron a coro. Incluso algunos técnicos de la cadena intercambiaron miradas incrédulas, como diciéndose: «Nunca habíamos visto a Eisen ser vuelto así de flaco». Muy bien, soltó Eisen, tratando de calmar la ola de entusiasmo. En ese caso, explícame una cosa. Si la fuerza es tan fundamental, ¿por qué tanta gente la rechaza? Stallone se inclinó, bajando un poco la voz. Porque a los que son débiles no les gusta que se les recuerde su debilidad. Eso fue demasiado para la sala, que estalló en ovaciones. Algunos espectadores se pusieron de pie, aplaudiendo sin parar. Otros permanecieron petrificados en sus asientos, asombrados. Eisen abrió la boca, pero ni un sonido salió de ella. Stallone aprovechó para acomodarse más confortablemente. «No digo que todo el mundo deba hacerse pasar por héroe de acción», precisó. «Lo que digo es que la vida te golpeará, sin importar lo que sientas, y que al final, el mundo te hará una sola pregunta. ¿Vas a aguantar el golpe y seguir adelante?». Con esa frase, los aplausos se hicieron aún más intensos. Algunos espectadores ya encendían sus teléfonos para transmitir en directo, mientras otros se limitaban a saborear el momento. Eisen, por su parte, intentaba mantener una sonrisa profesional, pero su mirada delataba un profundo desconcierto. Era como si, en unos pocos intercambios, la dinámica habitual del programa se hubiera invertido, otorgando a Stallone la ventaja moral y el respaldo del público. Cuando la cámara se apagó, marcando el fin del directo, Eisen se obligó a tender la mano a Stallone, quien la estrechó cortésmente. El equipo técnico se precipitó de inmediato al plató, verificando que todo estuviera en orden. Entre bastidores, reinaba la efervescencia. Los productores, asistentes, y todos se movían nerviosos, conscientes de que algo muy inusual acababa de suceder. Eisen Calvel, el gran presentador embaucador, acababa de ser él mismo derribado. Pero el verdadero giro dramático se produjo unos minutos después. Mientras la cadena intentaba controlar la difusión del programa antes de su subida en línea, un espectador ya había grabado la escena. El video apareció en las redes sociales, compartido una primera vez y luego reproducido en bucle. En menos de una hora, ya circulaban titulares sensacionalistas. Stallone humilla al presentador de TV en directo. Sylvester Stallone destruye la corrección política televisiva. Un enfrentamiento legendario, la fuerza según Stallone. Los internautas se apoderaron del tema con una frenesí poco visto. En Twitter, el fragmento más impactante, aquel en el que Stallone declaraba que a los débiles no les gusta que se les recuerde su debilidad, se volvió viral. Algunos lo alzaban como un eslogan, otros lo criticaban enérgicamente, viendo en sus palabras una forma de desprecio. Los partidarios de Stallone aplaudían su coraje, su franqueza, mientras que sus detractores lo acusaban de perpetuar un modelo arcaico e incluso tóxico de masculinidad. La cadena, sorprendida, publicó un comunicado tratando de calmar la situación. Fomentamos la diversidad de opiniones y la libertad de expresión. Las declaraciones del señor Stallone son únicamente responsabilidad suya. El programa tiene como objetivo promover el diálogo y el debate constructivo. Pero ya era demasiado tarde. En Internet, nadie escuchaba ya ese tipo de discurso oficial. La opinión pública ya se había formado. Stallone había vencido a Eisen Calvel, al menos a los ojos de la mayoría. Eisen, por su parte, intentó justificarse en su cuenta de Twitter. Tengo un profundo respeto por el señor Stallone, aunque no comparta su punto de vista.
El debate de ideas debe permanecer civilizado. Intercambio. Respeto. Nuevamente, ese tuit se vio inundado por miles de respuestas, a veces virulentas, a veces admirativas, pero a menudo apasionadas, demostrando cuán sensible era el tema de la fuerza, la virilidad y la resiliencia en la sociedad. Stallone, en cambio, permaneció sorprendentemente en silencio. Ni una publicación, ni una entrevista. Sus allegados comentaron más tarde que se había ido a recargar energías unos días, lejos del frenesí mediático. A diferencia de la mayoría de las celebridades, no parecía sentir la necesidad de comentar el asunto o justificar sus palabras. En los días siguientes, el extracto del video siguió reproduciéndose en bucle en todas las plataformas. Los talk shows matutinos lo comentaron. Los noticieros analizaron la confrontación. Algunos artículos defendían a Eisen, afirmando que simplemente había cumplido con su labor de periodista al hacer preguntas incómodas. Otros ensalzaban a Stallone, aplaudiendo su agudeza y su fuerza de convicción. Muy pronto, el debate se amplió a cuestiones más generales. ¿Se había vuelto la sociedad blanda? ¿Reflejaban los medios la cultura o la moldeaban? ¿Debía la exigencia de sensibilidad y empatía contraponerse a la exaltación de la fuerza y la perseverancia? Las discusiones surgían en las mesas familiares, en los cafés, en los foros. Ya no se trataba únicamente de la entrevista, sino de toda una visión del mundo, de la masculinidad, de la responsabilidad colectiva. Entre las voces que emergían, se oía a mucha gente común: bomberos, policías, militares, madres solteras, como había mencionado Stallone. Una de las publicaciones más compartidas fue la de un ex marín, afirmando: Stallone tiene razón. La fuerza es lo que me permitió sobrevivir en el terreno. No se trata de machismo. Es un deber hacia uno mismo y hacia los demás. Una madre de Oklahoma, que criaba sola a 3 hijos, publicó un breve video en el que declaraba: «Tuve que trabajar día y noche para alimentar a mis hijos. Sin mi fuerza, ya no estaría aquí. La debilidad no es una opción. Si eso es toxicidad, entonces la reclamo». Y así sucesivamente. Testimonios, discusiones y debates incesantes se desataron en todos los canales, llegando incluso al exceso mediático. El programa de Eisen, por su parte, vivió un extraño paradoja. La cadena retransmitió la entrevista completa en diferido, con la esperanza de capitalizar el revuelo, pero la audiencia experimentó un pico seguido de una caída drástica. Los televidentes ya no acudían por Eisen, sino para volver a ver a Stallone. Y una vez pasado el efecto de curiosidad, el programa perdió su brillo. Los productores tuvieron que admitir que habían cometido el error de subestimar el impacto de Stallone. Eisen Calvel, quien se había forjado una reputación de presentador inquebrantable, se encontró repentinamente en una posición incómoda. Su público empezó a dudar de él. Algunos afirmaban que en realidad no era tan temible. Otros cuestionaban la sinceridad de sus preguntas. Al mismo tiempo, la figura de Stallone cobraba una nueva dimensión en la opinión pública. Las viejas entrevistas del actor resurgieron, en las que se le veía hablar de temas como la perseverancia, la disciplina, la segunda oportunidad. Los discursos que había pronunciado, a veces poco difundidos, reaparecían en masa en las redes sociales. Algunos recordaban su historia personal, su lucha por abrirse camino en el cine, sus dificultades económicas al inicio de su carrera, la escritura de Rocky en medio de la adversidad, etc. Una escena en particular volvió a ocupar el primer plano: el monólogo de Rocky Balboa, en la película estrenada en 2006, en la que el personaje le dice a su hijo: «Lo que cuenta no es dar golpes fuertes, sino poder recibir todo lo que te den y seguir adelante». Esa frase, a partir de ese momento, parecía hacer eco en la entrevista acalorada con Eisen. En las redes, miles de personas la reproducían, la transformaban en cita, algunas incluso se la tatuaban en el brazo, la compartían de todas las formas posibles.
Se convertía en un eslogan, en un mantra, en un punto de reunión. Muy pronto, el debate se amplió a cuestiones más generales. ¿Se había vuelto la sociedad blanda? ¿Reflejaban los medios la cultura o la moldeaban? ¿Debía la exigencia de sensibilidad y empatía contraponerse a la exaltación de la fuerza y la perseverancia? Las discusiones surgían en las mesas familiares, en los cafés, en los foros. Ya no se trataba únicamente de la entrevista, sino de toda una visión del mundo, de la masculinidad, de la responsabilidad colectiva. Entre las voces que emergían, se oía a mucha gente común: bomberos, policías, militares, madres solteras, como había mencionado Stallone. Una de las publicaciones más compartidas fue la de un ex marín, afirmando: Stallone tiene razón. La fuerza es lo que me permitió sobrevivir en el terreno. No se trata de machismo. Es un deber hacia uno mismo y hacia los demás. Una madre de Oklahoma, que criaba sola a 3 hijos, publicó un breve video en el que declaraba: «Tuve que trabajar día y noche para alimentar a mis hijos. Sin mi fuerza, ya no estaría aquí. La debilidad no es una opción. Si eso es toxicidad, entonces la reclamo». Y así sucesivamente. Testimonios, discusiones y debates incesantes se desataron en todos los canales, llegando incluso al exceso mediático. El programa de Eisen, por su parte, vivió una extraña paradoja. La cadena retransmitió la entrevista completa en diferido, con la esperanza de capitalizar el revuelo, pero la audiencia experimentó un pico seguido de una caída drástica. Los televidentes ya no acudían por Eisen, sino para volver a ver a Stallone. Y una vez pasado el efecto de curiosidad, el programa perdió su brillo. Los productores tuvieron que admitir que habían cometido el error de subestimar el impacto de Stallone. Eisen Calvel, quien se había forjado una reputación de presentador inquebrantable, se encontró repentinamente en una posición incómoda. Su público empezó a dudar de él. Algunos afirmaban que en realidad no era tan temible. Otros cuestionaban la sinceridad de sus preguntas. Al mismo tiempo, la figura de Stallone cobraba una nueva dimensión en la opinión pública. Las viejas entrevistas del actor resurgieron, en las que se le veía hablar de temas como la perseverancia, la disciplina, la segunda oportunidad. Los discursos que había pronunciado, a veces poco difundidos, reaparecían en masa en las redes sociales. Algunos recordaban su historia personal, su lucha por abrirse camino en el cine, sus dificultades económicas al inicio de su carrera, la escritura de Rocky en medio de la adversidad, etc. Una escena en particular volvió a ocupar el primer plano: el monólogo de Rocky Balboa, en la película estrenada en 2006, en la que el personaje le dice a su hijo: «Lo que cuenta no es dar golpes fuertes, sino poder recibir todo lo que te den y seguir adelante». Esa frase, a partir de ese momento, parecía hacer eco en la entrevista acalorada con Eisen. En las redes, miles de personas la reproducían, la transformaban en cita, algunas incluso se la tatuaban en el brazo, la compartían de todas las formas posibles. Se convertía en un eslogan, en un mantra, en un punto de reunión. Paralelamente, Eisen Calvel atravesaba una etapa particularmente difícil. Su programa estaba en el centro de la polémica, y a pesar del pico de audiencia inmediato provocado por la entrevista, los televidentes comenzaron a desertar poco a poco. Ya no se encontraba el mismo entusiasmo de antes. Eisen recibía un flujo de críticas, algunos opinando que era demasiado agresivo, otros sosteniendo que había demostrado su incompetencia frente a Stallone. La cadena terminó trasladándolo a otros programas, menos expuestos, menos arriesgados. No lo despidieron, pero lo pusieron en una especie de carril lento, un destino bien conocido en el mundo televisivo. Los meses pasaron y la efervescencia mediática fue disminuyendo gradualmente. Pero la onda de choque dejó huellas. En muchos círculos se siguió hablando de la famosa entrevista, no para juzgar quién había ganado o perdido, sino para reflexionar sobre cuestiones profundas.
el lugar de la fuerza en una sociedad moderna, el equilibrio entre la fuerza y la empatía, la importancia del esfuerzo y la resiliencia, la tentación del confort y la victimización, etc. Incluso en ámbitos lejanos al cine, como el mundo empresarial, se llegó a citar a Stallone en seminarios de motivación, repitiendo fragmentos de sus entrevistas o mostrando el monólogo de Rocky Balboa para ilustrar la perseverancia. Así, la confrontación entre Eisenhower y Sylvester Stallone trascendió con creces el marco de un simple programa de televisión. Se convirtió en el emblema de una discusión más amplia y profunda, que tocaba la identidad, los valores y la forma en que los medios moldean o reflejan la sociedad. Al final, en medio de tanto tumulto, algo quedó claro: la necesidad de referentes. Muchas personas, al ver a Stallone hablar tan sencillamente de la fuerza, de la disciplina, del coraje, comprendieron hasta qué punto estos conceptos habían sido caricaturizados o olvidados. No se trataba de alabar la brutalidad, ni de despreciar la sensibilidad. Se trataba de recordar que, en un mundo en el que todo puede derrumbarse de un día para otro, ya sea una crisis económica, una catástrofe natural o un suceso personal devastador, la fortaleza de carácter es a menudo lo único que nos permite levantarnos de nuevo. En los últimos instantes de este relato, tomémonos un momento para repensar las palabras de Stallone, aquellas que pronunció casi al final de la entrevista. La vida te va a golpear, hagas lo que hagas, y se reirá de lo que sientes. La verdadera pregunta es, ¿vas a aguantar el golpe y seguir adelante? Quizás esa sea la lección última que intentó transmitir aquella noche, frente a un público escéptico y ante un presentador ansioso por la confrontación. Una lección que, en realidad, ya había formulado en sus películas, en sus discursos, y que resuena de manera universal, más allá de la simple cuestión de la masculinidad. Esa fuerza que describía no era una fuerza que oprime, sino una fuerza que sostiene, protege y construye. Aquella que no busca el conflicto, pero que tampoco se esconde, y que sobre todo se niega a rendirse. ¿Y tú, que has leído esta larga historia hasta el final, qué fuerza eliges cultivar? ¿Aquella que se rinde ante el primer obstáculo, o la que se mantiene sólida cuando todo a su alrededor se tambalea? En un mundo saturado de imágenes y discursos contradictorios, la verdad sobre la fuerza no reside ni en el exceso ni en la caricatura. Se esconde en la voluntad profunda de cada uno de superarse, proteger, amar y continuar, incluso cuando el suelo se desmorona bajo nuestros pies. ¿Te ha gustado este relato? Suscríbete para descubrir otras historias que invitan a la reflexión.